La carboxiterapia, ¿alguien de acá ya hace carboxiterapia? La terapia con carboxiterapia, realizas la carboxiterapia. Los resultados, ¿qué tal los resultados? Son buenos, bajo bastante. Bueno, yo lo que he visto mejora la celulitis y lo que es reducción también. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿También? Se ve mejor inclusive, porque oxigena la zona. Exacto. Bueno, vamos a entonces ahondar más en lo que es la carboxiterapia. La carboxiterapia es un tratamiento estético, es un tratamiento terapéutico o estético-terapéutico, ¿no? Que consiste en la aplicación subcutánea de inyecciones de gas, CO2, dióxido de carbono. Este CO2 es de alta pureza, es medicinal, que se realiza con la ayuda de un equipo programable para dosificar el flujo y el tiempo según lo requiere el tratamiento. Entonces, es una terapia estética o terapéutica, porque la carboxiterapia se ha usado desde hace muchos años en el tema médico, ¿no? Para úlceras varicosas, para pies diabéticos, se ha utilizado desde antes. Entonces, los resultados de ello se han visto pues favorables, entonces ahí se empezó a hacer su uso a nivel estético. Entonces de ahí viene el uso a nivel estético. Mediante la aplicación del dióxido de carbono, del CO2, gracias a un tratamiento de carboxiterapia, nuestro organismo segrega catecolaminas, serotonina e histamina, todas ellas neurotransmisores que permiten la relajación del tejido subcutáneo y una dilatación vascular. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos una estimulación, ¿no? El resultado es un aumento del torrente sanguíneo y por tanto una mayor oxigenación en la zona tratada. Este es el mecanismo de acción de la carboxiterapia. Oxigenación en la zona donde nosotros insertamos la aguja para proporcionar CO2, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora los efectos. Este es el equipo de la carboxiterapia. Es un balón cargado de CO2, tiene un manómetro, tiene incluso ahora las carboxiterapias de ahora están viniendo con calentadores. Se dice para que el CO2 no esté frío, esté tibio y entre a temperatura del cuerpo y duela menos. Porque sí es doloroso, relativamente, ¿no? Hay personas que tienen el umbral del dolor pues tolerante, entonces no sienten, pero en su mayoría es doloroso. Entonces, justamente a raíz de ello se ha creado pues a todo este equipo, se le ha aumentado el calentador de CO2. Entonces se enchufa y se calienta a una temperatura promedio a la del cuerpo. Entonces, muchos refieren que hay menos dolor, pero eso es relativo, ¿no? Entonces, hace como un efecto placebo en el paciente. Tú le dices, mira, calientito no te va a doler, y el paciente automáticamente como que ya se predispone a que no haya dolor, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, ¿no? Entonces, la carboxiterapia, este es el equipo, este es el manómetro. Vamos a ver el mecanismo de acción. El mecanismo de acción, ¿cómo actúa la carboxiterapia? Vasodilatación de las arterias, aumenta el diámetro de las arterias, generando mayor paso de sangre en el tejido y mediante este proceso logrando la oxigenación necesaria. Este paso de sangre produce un enrojecimiento de la piel, un eritema, produce un efecto inmediato y transitorio. Formación de vasos sanguíneos. Para la formación de los vasos sanguíneos, estos se dan en forma permanente, para lo cual requieren aproximadamente de 10 a 12 sesiones. Justo hacíamos referencia en la paciente que tenía las ojeras, ¿no? De alguna manera ya bien flácidas, que la regeneración en ese paciente ha sido de 10 a 12 sesiones como mínimo. Cuando nosotros aplicamos mesoterapia no vamos a querer obtener resultados desde la primera sesión. Hay resultados, pero son resultados de alguna manera solamente por el momento, ¿no? Porque si bien es cierto, la piel se empieza a inflamar por el paso del aire, entonces, pero es un efecto pues de alguna manera cenicienta. Pero si lo queremos lograr una regeneración completa, la carboxiterapia se debe aplicar de 10 a 12 sesiones. Eso es muy importante. Ustedes habrán visto a la licenciada Rubí,
no muy conocida aquí en Lima, por ejemplo, que ella dice aumento el glúteo, ¿no? Y empieza a poner el CO2 y obviamente pues está entrando, hay paso de CO2, entonces de aire, de gas, se infla inmediatamente. Y mira, ves, hemos logrado el efecto. Pero en realidad, exacto, porque es una inflamación, está entrando CO2, la piel se va a inflamar, se va a hinchar. A media hora ya nuevamente vuelve a su lugar. Entonces, eso es lo que ella refiere cada vez que hace sus entrevistas, ¿no? Eso, justo muchos alumnos dicen, sí, inmediatamente, pero no es así. Nosotros sabemos que no es así, la experiencia es que no es así. Va a haber regeneración a partir... ¿Está enchufado la batería? Entonces, pero a partir de la 10ª sesión, sobre todo si queremos regenerar piel, estrías, si queremos trabajar ojeras, ¿no? Por ejemplo, sí, se ve el resultado. ¿Se enchufó o no se enchufó? Entonces, ese es el número de sesiones como mínimo. Podemos trabajarle más sesiones, sí, hasta 30 sesiones, sin tener ningún problema, porque no hay persona alérgica al CO2. Nosotros al realizar el proceso de respiración, estamos haciendo el efecto Bohr, que es el intercambio de una molécula de CO2 por una molécula de oxígeno. Entonces, si hubiera un paciente alérgico al CO2, ya se hubiera muerto. No hay paciente alérgico al CO2. Entonces, eso es lo que nosotros realizamos cada vez que respiramos, ¿no? Potenciación del efecto Bohr, que decía, ¿no? Es el intercambio gaseoso, es una molécula de CO2 por una molécula de oxígeno. Entonces, el intercambio siempre es de 1 a 1. ¿Qué sucede cuando nosotros ponemos CO2 en la piel? Estamos saturando. En respuesta del organismo, como siempre el intercambio es de 1 a 1, empieza a producir mayor oxigenación. Entonces empiezo a trabajar en mis moléculas de oxígeno y devuelvo oxígeno. 20, me dan 20 de CO2, yo devuelvo 20 de oxígeno. Me dan 50 de CO2, yo devuelvo 50. Entonces no va a haber problema referente a ello. Entonces, y por la dosificación que nosotros tenemos en estética, tampoco vamos a generar otro tipo de problemas. ¿Ya? Entonces las dosificaciones en estética son bajas. Les decía que se trabajaba a nivel médico en cierto tipo de patologías, y ya son a niveles altos. Entonces eso es muy diferente. A nivel estético no vamos a generar mayor tipo de problemas con si es que utilizamos correctamente lo que es la carboxiterapia, ¿no? Entonces transporta glóbulos rojos a los tejidos, oxigenando justamente los tejidos, ¿no? Entonces, respecto a esto, los mecanismos de acción, no va a haber ninguna contraindicación. Siempre va a haber excepciones que vamos a ver más adelante, pero no vamos a tener mayores problemas. Es una terapia que lo podemos hacer sin temor y con resultados también muy importantes dentro de todo lo que es el tratamiento estético. Indicaciones terapéuticas del CO2. Por ejemplo, las indicaciones fundamentales, yo le digo, la estrella de la carboxiterapia es la celulitis. Esa es su estrella, o sea, la carboxiterapia está indicada para celulitis específicamente. Como acelera la microcirculación, estimula los vasos sanguíneos, entonces ayuda a que toda esa celulitis que está, pues, estamos hablando de celulitis edematosa, fase 4, por ejemplo, ¿no? Donde ya se ven los huequitos, ¿no? La piel ya se ve con ciertas turgencias, sí va a haber regeneración, porque justamente al acelerar la microcirculación, al regenerar tejido, va a ayudar a que toda esa piel empiece a movilizarse, ¿no? Entonces, todo lo que está ahí estático va a empezar a moverse, porque acelera la microcirculación. Entonces, la estrella de la carboxiterapia, ¿cuál es? La celulitis. Entonces, eso es su indicación específica, ¿no? Pero no por ello va a dejar de ser importante en otro tipo de patologías, como las estrías, la flacidez cutánea, la grasa localizada, alopecia, postquirúrgicos también, cuando por ejemplo hay pacientes que han salido de una liposucción y hay cierto tipo de fibrosis, se puede trabajar con carbox, excelente, exacto. Es doloroso, pero queda muy bien. ¿Y la alopecia?
En la obesidad también. O sea, se inyecta Sí, nada más en el igual. cuerpo. Serán 6 puntos. Pones 6 puntos más o menos serán. Es muy parecido a la técnica que se utiliza para estrías. Entra el biselito, infla, sacas. Entras el biselito, infla, sacas. Muy parecido. Eso lo vamos a ver en la práctica más en serio. Entonces, en el proceso, por ejemplo, de piernas cansadas, de artritis también, cuando la artritis pues es un tema de alguna manera atrofia de la circulación, entonces va a ayudar, no va a curar, va a ayudar, ¿no? Para atenuar el dolor en pacientes que tengan, por ejemplo, varices pequeñas, medianas, telangiectasias, cuando hay cierto tipo de varices que no son tan pronunciadas, arañitas vasculares, no en la misma arañita vascular, no en el lugar, paralelamente adyacentes, cercanas, sí va a ayudar porque favorece la microcirculación, entonces va a ayudar a que se movilice todo eso. Sí podemos trabajar. Les decía que a nivel médico, en indicaciones médicas se trabaja en úlceras varicosas, escaras de cúbito, úlceras en pie diabético, cirugía en injerto de piel también, en psoriasis, dolor en artritis, artrosis y contracturas musculares, sí, a nivel médico. A nivel estético, y hemos visto el efecto de la cardiopulmonar. Indicaciones en estética. Hemos hablado de celulitis, flacidez de piel, facial y corporal, fibrosis y adherencias. Esto en el caso de postquirúrgicos generalmente, ¿no? Cuando los pacientes no se han realizado el drenaje linfático debidamente, ya se genera una fibrosis. Entonces, con la carboxiterapia, excelentes resultados. Pre y post liposucción, rejuvenecimiento facial, acné activo y secuelas de acné. Yo les decía, una referencia creo en la clase en práctica de plasma, que en acné vivo y secuelas de acné, por ejemplo, sobre todo en acné vivo, se controla con la carboxiterapia. Baja el acné exacerbado, el acné rojo, el acné incluso pustuloso, baja su intensidad, porque como favorece la microcirculación y todo ahí está estancado cuando hay acné severo, por ejemplo, ayuda mucho a bajar la intensidad del acné. En secuelas de acné severo también, porque ayuda a regenerar la piel, ¿no? Combinado con por ejemplo, se puede combinar con el PRP, ayuda bastante. Tratamiento. Acné enquistados, así, ¿ayudará? Ayuda a bajar, sí, ayuda a bajar. Hay un cliente que tiene la cara, o sea, secuelas, ¿no? Pero si uno lo toca, tiene adentro como pequeños quistes, ¿no? Que están, o sea, pero es profundo. Va a ayudar, porque si tiene como esos quistecitos es porque ahí está estancado. Ahí como que se actúa. Exacto, trabaja de cerca de cada sí, va a ayudar mucho. En llegarlo. Va a ayudarle mucho sin necesidad de que tú le estés manipulando para extraerlo de repente, va a ayudarle muchísimo porque va a acelerar la circulación en esa zona, entonces va a ayudar bastante. En tratamiento de pitosis palpebral, en pacientes que tienen, por ejemplo, caído, ¿no? El párpado inferior o superior, también va a ayudar muchísimo. Indicaciones en estética. Tratamiento de coloración de ojeras, por estrés, por tabaquismo, porque el paciente no puede dormir, insomnio, etc. En tratamiento de papada también va a ayudar muchísimo, en las papadas sobre todo que están flácidas, ¿no? Va a ayudar a pegar la piel. En estrías, cicatrices atróficas, en un 80% más o menos sí se logra los pacientes. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos tratamientos corporales y realizamos la carboxiterapia, por ejemplo, para reducción, nosotros cuando penetramos la agujita estamos entrando por el tejido epidérmico, dérmico, ¿no? Hasta el tejido subcutáneo. Entonces, sin querer, estamos trabajando también lo que son estrías, cicatrices. Entonces, incluso pacientes que vienen, ¿no? Con cierto tipo de cicatrices posparto o cicatrices de la liposucción, ¿no? Cuando ha habido una lipectomía, ayuda muchísimo. El paciente terminada las sesiones de reducción te dice, wow, mira, mis cicatrices se han reducido. Y si tú le pones en el lugar de la cicatriz, en las 10 a 12 sesiones hay una regeneración, un cambio muy sustancial,
que la paciente se queda pues como si le hubiéramos hecho el tratamiento específicamente para lo que son cicatrices específicamente para ella, ¿no? Inconscientemente la paciente que viene con estrías, logrando hacer el proceso de reducción, tiene grandes cambios. Igual que el gas, reducción de cuando hacían las estrías, ¿no? Exacto. El gas Sí, exactamente. ¿Perdón? En reducción de gas. En reducción de gas, sí. En el caso estético específicamente lo que nos abocamos nosotros es tratamiento de estrías, cicatrices atróficas, cicatrices hipertróficas, no queloides, adiposidad localizada, ¿no? En adiposidad localizada el ángulo de aplicación también es profundo, va a 90 grados. Por ejemplo, un lugar localizado aquí en los hombros. Exacto, sí. En el abdomen, en brazos, puede ser en las cartucheras, en todas las zonas donde existe adiposidad. También tenemos en PF, ¿no? Lo que es celulitis, estrías, flacidez cutánea, localizada, alopecia, postquirúrgicos también ya lo hemos visto. Creo que se está repitiendo esto. Sí, se repite. Ya, mejora, eso también lo hemos visto. También. Aquí tenemos, por ejemplo, los ángulos de aplicación. La zona de aplicación, y ahí ven, ahí está en forma más didáctica para que ustedes puedan ver el mecanismo de acción de la carboxiterapia. Lo que puede hacer, por ejemplo, en una celulitis, ¿no? Tenemos por ahí la piel totalmente, pues, no firme, ondeada, con cúmulos de grasa, con cúmulos de grasa acumulada, celulitis. Y a medida que vamos haciendo el tratamiento, por ejemplo, tenemos en la figura número 2, insertamos la aguja 30 G por media, casi a 45 grados más o menos, ¿no? Entonces, donde vamos a entrar justo a la parte entre el tejido adiposo y la parte dérmica, es ahí donde se encuentra justamente la celulitis, donde ahí se pronuncia. Entonces, vamos a ir haciendo un proceso de oxigenación. Este proceso de oxigenación va a hacer pues que se restablezca toda esa zona que está estancada de alguna manera, esa celulitis. En la figura 3 ya vemos grandes cambios, ¿no? A partir de la tercera sesión. En la figura 4 vemos el inicio del vasodilatador de los capilares, entonces empieza a haber grandes cambios sustanciales. En la figura 5 vemos el aumento de la irrigación sanguínea que provoca mayor aportación de oxígeno y revitalización a la piel. Ya vemos casi la piel uniforme, ¿no? Lo que estaba así ya lo vamos viendo así. Y en el 6 ya vemos un tejido subcutáneo firme que ha logrado en un porcentaje de 70-80% reducir lo que es la celulitis. Entonces, este es el cambio que se ve a nivel de piel cuando nosotros trabajamos, como les decía, la estrella de la carboxiterapia es la celulitis. Ese es lo máximo que se puede lograr con la carboxiterapia, eliminar celulitis. Celulitis. El tratamiento de elección para la celulitis esclerótica por la fijación del flujo de sangre en los tejidos y corrigiendo la falta de oxigenación, produciendo nuevos vasos sanguíneos. Entonces, como les decía, ¿no? Cuando ustedes ven paciente con celulitis, inmediatamente el tratamiento indicado es carboxiterapia. La celulitis es la paniculopatía edemofibroesclerótica, ¿no? Está dividida paniculopatía, grasa, se puede trabajar con mesoterapia, nutrición, masaje, ultracavitación. El edema con drenaje linfático, por eso es que en celulitis se trabaja bastante, es uno de los requisitos trabajar drenaje linfático manual y drenaje linfático por presoterapia, por ejemplo. La fibrosis, masaje con manualoterapia, cavitación, carboxiterapia, podemos trabajarlo. Y la esclerótica, podemos trabajarlo con carboxiterapia, por eso es que recalcamos el uso de la carboxiterapia específicamente en lo que es celulitis. En estrías y flacidez, la inyección de CO2 produce la síntesis de fibras de colágeno, aumentando el grosor de estas. De esta forma, la flacidez y las estrías, para lograr la formación de nuevos vasos sanguíneos, mínimo de 10 a 12 sesiones. Esto también es muy importante. Entonces, en las estrías vamos a trabajar
casi a 0 grados, solamente el biselito. Entre el bisel contamos en los que ya vienen, ahora vamos a ver los tipos de aparatos que existen para la carboxiterapia. En los mecánicos, simplemente en 1, 2, 3, 4 ya está. Introduces el biselito, 1, 2, 3, 4, sacas el biselito y ya va a haber inflamación, ¿no? Vas a lograr inflamación suficiente con ello. Igual se trabaja en ojeras también, en flacidez también se trabaja casi ese nivel a 0 grados. ¿Para qué? Para estar entre la epidermis y la dermis, casi en ese intermedio, ¿no? En grasa localizada, en cambio, el ángulo de aplicación es distinto. En nuestras células tenemos unos receptores beta. Estos, al ser estimulados, ordenan al adipocito para que estos eliminen grasa. A estos receptores pueden ser estimulados por el CO2, logrando así una lipólisis, una destrucción del tejido adiposo. Por tanto, el objetivo de la carboxiterapia no es desaparecer estos depósitos de grasa, sino que el gas estimule el receptor beta y la célula reduzca su tamaño y elimine grasa. Entonces, este es el mecanismo de acción que se logra con la carboxiterapia en la grasa localizada. En la grasa localizada, nosotros trabajamos con la aguja 90 grados. ¿Para qué? Para lograr llegar al tejido adiposo, al tejido subcutáneo. Entonces, necesito llegar ahí. Por ejemplo, podemos hacer pequeños pliegues, incluso para que la paciente no tenga tanto dolor, y tratamos de poner la aguja perpendicular a la piel para lograr hacer la incisión profunda y pueda llegar realmente a donde nosotros queremos trabajar, ¿ya? Que vean cómo va por el tejido. No, a 90 grados. Ajá, y lo dejas ahí un rato. Exacto, ahí por un tiempo determinado. Como les decía, en los equipos que vienen con dosificador, tú solamente manipulas el aparato para hacer el conteo de flujo y para hacer también el tiempo, ¿no? Pero en los mecánicos, por ejemplo, los que se trabajan directamente solamente con el equipo y la cánula, lo que se hace es el conteo, ¿no? Por ejemplo, se dice que en grasa localizada puede estar hasta 2 minutos, o sea, 120 segundos, ¿no? El estándar es 60, pero puedes trabajar hasta 2 minutos, de 1 minuto a 2 minutos. Entonces, ¿para qué? Para lograr el efecto deseado. Tu máquina ya está... Es una máquina que ya dosifica, por ejemplo, viene para abdomen, espalda... Ahí está, perfecto. Viene ya incluso todo ahí viene calculado, o sea, solamente lo pongo y no chupo nada. Ahí está bien. Los mecánicos no, los mecánicos se tiene que hacer el conteo. Y hoy en día, pues miren, vamos a hacer la comparación. Un equipo de carboxiterapia con dosificador está entre 3.000, 4.000 soles. Y un equipo solamente del balón y la válvula y todo ello está pues 800 soles hasta 1.200 dependiendo de los kilos, ¿no? Del balón. Entonces muchos prefieren utilizarlo directamente, ¿no? Lo cual es lo mismo, pero si tú no tienes la experiencia necesaria para el conteo, para la dosificación, se puede lastimar la piel. Yo vi en YouTube, cuando le ponen la aguja y lo dejan así, o sea, ¿también es una técnica o no es? Esas son otras técnicas, como te decía, ¿no? En estética, nosotros se caracteriza justamente por tener los niveles bajos de CO2. Lograr solamente el efecto estético, ¿no? Te decía que a nivel médico se trabaja a otros niveles, ya regulados, ya estudiados en el paciente. A nivel estético sí he visto también eso. Se le deja, creo que por 5 minutos le dejan y exacto, que no tiene ningún efecto, te contaré. Porque tengo pacientes que han referido que se les ha hecho ese tratamiento y al contrario, han generado con un tema de inflamación en el abdomen que ha quedado permanente. Entonces, esa es una máquina. Porque cuando ven después la máquina y ven que no, porque ya es un gas que ingresa ya dosificado. No, pero a mí me elevaban así, ¿no? Bueno, eso no lo tengo. Y veo, ¿no? Que le elevan, la verdad nunca he hecho eso. Sí, y no hay resultados, se contaré porque justo tengo 2 alumnas que trabajan directamente con el balón y me hacían referencia a eso, ¿no? Que la paciente decía, pero ponme más porque el mayor efecto, ¿no? Los pacientes siempre tienen ese tema, entonces les ponían más, les hinchaban la piel y dicen, no he tenido resultados, es que no les digo.
esto ha sido estudiado de tal forma que va a lograrse los efectos en los tiempos indicados. No alguien, por gusto alguien se tomó la molestia de hacer esos estudios, de hacer toda esa bibliografía, para que nosotros no lo tengamos en cuenta al momento de aplicarlos. Entonces esto es muy importante. Y sí hay resultados, me imagino que tú tienes resultados con la carboxiterapia. Y va muy bien. Y sigue lo la trabajando. gente quiere eso porque más bien lo ve como te baja la salud y encima reduce, ¿no? O sea, como que te... Exacto, entonces sigue trabajando así. La otra teoría, pues, yo te diría pruébalo, pero ¿a costa de qué, no? Lamentablemente en este caso no se puede echar a perder para aprender. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando tiene los valores, ¿alguien tiene algún valor mecánico aquí? Tú me dices que trabajas la carboxiterapia. Perdón. Yo tengo máquina. La máquina. Entonces con la máquina es muy distinto, la dosificación es mejor. Es mejor invertir en el equipo y trabajarlo correctamente que hacerlo con el balón si no tengo la experiencia necesaria. ¿Ya? Se puede trabajar con ambos tipos, pero el mecánico necesita pues que el profesional sea totalmente, esté capacitado para trabajarlo, el conteo, los minutos, concentrado, porque el personal que trabaja con nosotros a veces, ¿qué hace? ¿No? Está conversando con la paciente, la aguja metida ahí y está provocando demasiada cantidad de CO2. Entonces eso es muy importante también. ¿Ya? En grasa localizada, en nuestras células tenemos unos receptores beta, eso también lo hemos visto, si no me equivoco. Por tanto, lo que no es desaparecer esto, sino la acción de la carboxiterapia. A ver, aumenta el flujo sanguíneo. Terapias combinadas, se puede combinar con mesoterapia en diferentes sesiones. Sí podemos, la carboxiterapia no interfiere en ningún tipo de tratamiento estético. Se puede combinar con el plasma en diferentes sesiones, se puede combinar con mesoterapia en diferentes sesiones. También se puede trabajar con otro tipo de aparatología, ¿no? Lipoláser, se puede trabajar con radiofrecuencia, se puede trabajar con cualquier tipo de aparatología. Entonces tiene sinergia con todos los tratamientos. Pero ojo, después de la carboxiterapia no se debe tocar ya al paciente. Ya no es pasarle la maderoterapia, no, nada, no tocarlo. No tocarlo, ¿por qué? Porque uno, se ha abierto canales con la aguja. Dos, como se ha inflado la piel, ¿por qué? Por el mismo CO2, eso está haciendo un proceso de oxigenación. Si tú utilizas cualquier tipo de patología o estimulación manual, lo que vas a hacer es dispersar el objetivo de la carboxiterapia. Entonces, con eso debe finalizar. Por ejemplo, un protocolo de reducción. Tú le puedes hacer sus masajes, le puedes poner lipoláser y terminas con tu carboxiterapia. Ese es el protocolo de ahí. Por ejemplo, igual, si le puedes hacer, qué sé yo, drenaje linfático, terminas con tu carboxiterapia. Si es una paciente, por ejemplo, postquirúrgico, igual. Tú le realizas el drenaje linfático manual, si le vas a pasar ultrasonido, le pasas ultrasonido y terminas con tu carboxiterapia si es que hay fibrosis, porque no en todos los postquirúrgicos se utiliza la carboxiterapia, solamente si es que hay fibrosis. Entonces, se puede combinar con terapias, pero sellamos con la carboxiterapia. Y en la fibrosis, por ejemplo, la aplicación, que también lo hacemos alternado con el ultrasonido, ¿cada qué tiempo podemos estar usándolo y por cuánto tiempo más? ¿O depende también del paciente? Depende de la fibrosis, depende de las características del paciente, ¿no? Si es una fibrosis, qué sé yo, en inicios, recién, ¿no? Entonces sí podemos trabajar en 2 sesiones, 3 sesiones y ya ves resultados. En la carbo se ve. Podemos dejarle en un paciente, por ejemplo, así, porque hay gente que quiere seguir, ¿no? 12 sesiones podemos hacer para lograr revertir la patología. Pero podemos continuarle más. Puedes continuarle hasta 30, incluso hasta 60 sesiones, pero los intervalos ya van a ir espaciándose más. Si yo le hacía un día sí, un día no, ya le puedo hacer a la semana, cada 15 días, al mes le puedo hacer, ¿no? Entonces se van a ir espaciando, porque ya no lo van a necesitar, ¿no? Pero algunos pacientes como, sí, come cargos y todo eso. Entonces, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y siempre es un día sí, un día no. O sea, más o menos. Sí, al principio es recomendable. Vamos a ver que el CO2 logra hacer su regeneración
recuperación completa en 24 horas. Por eso es que se recomienda hacer como mínimo un día sí y un día no diario. Y como máximo se puede hacer hasta 2 veces por semana para lograr los efectos deseados. ¿Ya? Entonces, pero como mínimo tenemos que dejar que pase un día entre sesión y sesión. Eso es muy importante. Ya. Otras ventajas de la carboxiterapia. Su efecto lipolítico, la mejora de la circulación produce mejora en el intercambio gaseoso, permitiendo que el gas carbónico sea utilizado para las reacciones metabólicas, entre las que se encuentran la combustión de la grasa, mecanismo por el cual se justifica la disminución del tamaño de los adipocitos, a lo que se suma la disminución del volumen del tejido entre los adipocitos. Acá tenemos, por ejemplo, esta es una muestra de trabajar con el tejido adiposo. Se hace un pequeño pliegue y se introduce el pliegue, sí, porque también el dolor de alguna manera desvías a la zona donde tú estás presionando. Entonces es bueno, ¿no? Hacer ese efecto de presión es como un efecto anestésico, porque si tú lo pones directamente se siente más dolor. Y se hacen varios pinchazos, o sea, lo tienes que distribuir. Sí, ahora vamos a ver eso, cuánto de diámetro abarca entre pinchazo y pinchazo, ¿no? Generalmente se dice de 5 centímetros a la redonda, se trabaja ahí, ¿no? Porque ahí, para cubrir la zona. Justo la técnica que tú dices, yo también lo vi en un solo punto y casi por 5 minutos inflamado, ¿no? Que no es la técnica. Claro, supuestamente decía que era menos doloroso, ¿no? Porque genera menos pinchones, ¿no? Pero no estás haciendo pues en el lugar donde necesita el paciente. Ahora vamos a ver cómo se realiza la carboxiterapia. Se realiza a través de un equipo diseñado que permite controlar la velocidad del flujo, tiempo de inyección y monitorizar la dosis administrada. La dosificación es muy importante. El tiempo también es muy importante. Y los ángulos ya van a depender de la patología del paciente, ¿no? Y eso lo vamos a ver nosotros. Se aplican varias inyecciones con una aguja de diámetro inferior a 30 G por media. El gas se difunde rápidamente hacia los tejidos adyacentes. Entonces, por eso es que no se trabaja, como en el caso del plasma de la mesoterapia, cada 2 centímetros. Generalmente es casi de 5 centímetros a 7, 8 centímetros entre zona y zona. Porque cuando tú introduces el CO2, el gas se va a expandir hacia los tejidos adyacentes. Entonces cubre mayores zonas, ¿ya? La carboxiterapia antes y después, por ejemplo, los efectos son notorios. En el caso, sobre todo, hablábamos, por ejemplo, del tema de glúteos, ¿no? La figura superior izquierda. El antes, con la piel poseada, es una celulitis edematosa fase 4, que ya la piel está poseada con ciertos hundimientos, y después de 10 a 12 sesiones de carboxiterapia, los resultados son realmente muy objetivos para el paciente. En el caso de papada también, en el caso, por ejemplo, acá hay grasa localizada y flacidez, también se logra sustancialmente los cambios que nosotros deseamos en los pacientes. Vamos a ver el número de sesiones, ¿ya? Se consideran necesariamente un mínimo de 10 sesiones, hemos dicho, para lograr realmente ver un cambio significativo en los pacientes. Esto puede variar según el tratamiento indicado, hasta 20 sesiones podemos trabajar. Lo ideal es 2 veces por semana, pero podemos trabajarlo, si es que el paciente lo requiere, con intervalo de un día como mínimo, chicas. O sea, no puedo ponerle carboxiterapia todos los días al paciente, ¿ya? Una sesión de carboxiterapia en la que se introduce suficiente cantidad de gas debe durar un mínimo de 30 segundos y máximo de 120 segundos, que quiere decir de medio minuto a 2 minutos. Dependerá del flujo de salida del CO2. Los que no tienen el equipo
con dosificador, lo trabajamos directamente con el equipo manual. Simplemente, ¿qué le recomiendo yo a las chicas? Fácil, sencillo. Localiza la zona, introduce la hoja y contamos los 60 segundos, ¿no? Entonces, para eso el personal y la persona que está haciendo el tratamiento tiene que estar totalmente concentrada. Entonces, yo me dedico solo a hacer velocidad. Cuento 1, 2, 3, 4, 60, retiro. Otra vez. Para grasa localizada. 90 grados, cuento un 60, retiro y localizo otra zona. El flujo va a ser un flujo bajo. Viene, en los mecánicos, viene también para regular el flujo, ¿no? De menos a más. Cuanto menos flujo haya, más tiempo va a estar en la parte donde yo quiero trabajar. Mientras mayor flujo haya, menor tiempo va a estar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si mi flujo es alto, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar en escala de 1 al 5. Si mi flujo es 1, yo voy a trabajarle hasta el minuto completo, 60 segundos. Si mi flujo es 5, me lo voy a trabajar 10 segundos. Porque el aire va a salir con tanta fuerza que inmediatamente se va a expandir. Entonces, pero ojo, mientras más flujo haya, el dolor también es intenso. Porque entra con una fuerza y una potencia que genera un dolor muchas veces que el paciente no lo tolere. Cuanto más bajo es el flujo, el dolor es menor, porque va introduciéndose el airecito despacito, entonces hay menos dolor, ¿no? Los que tienen el equipo con dosificador no hay problema respecto a eso, ¿no? Pero incluso tienes ahí también que de alguna manera organizar programar el flujo, ¿verdad? Entonces, dependiendo también de para qué tipo de patología es, ¿no? Si es estrías, por ejemplo, igual se programa el flujo bajo y el corteo de minutos también. Entonces, también necesita destreza para programar el equipo. En el caso solamente del mecánico, nosotros hacemos el conteo y el flujo lo más bajo posible, ¿no? Que se puede regular también. Entonces, esto vamos a verlo más detenidamente, lo van a ver ustedes en la práctica, ¿ya? Una vez finalizada la sesión, el paciente puede incorporarse a sus actividades cotidianas, evitando la luz solar las siguientes 24 a 48 horas. Sobre todo que en Lima, ¿no? Pues, los pacientes se van a la playa en esta temporada de verano y todo. ¿Por qué? Porque se puede pigmentar la zona donde hemos, sobre todo la puerta de entrada, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos abierto una ventanita por ahí. El gas carbónico pasa a la circulación y se elimina por la respiración. Tarda en eliminarse 24 horas y por ello se pueden realizar hasta 3 sesiones por semana. Esto es importante. Tarda en eliminarse 24 horas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no le puedo trabajar diario. El intervalo siempre, como mínimo, si yo quiero, mi paciente está apurada, la otra semana, no sé, se va a ir a Máncora y necesita urgencia, entonces yo le trabajo un día sí, un día no. No le puedo trabajar, porque las pacientes te van a decir, ponme diario, ponme. Ellas quieren tener la razón y quieren hacer su medicación solas. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y explicar a los pacientes por qué no todos los días. Entonces, eso también es muy importante. Los ángulos de aplicación, esto también lo vamos a ver de repente en práctica, pero ahora vamos a hacer la parte teórica. Según el tratamiento a seguir, 90 grados reductor, perpendicular a la piel. 45 grados para reafirmante, va a estar entre la parte dérmica y la parte epidérmica, ¿no? Vamos a entrar casi a 45 grados. También esto se aplica para celulitis, ¿no? Hasta 60 grados, un poquito más profundo incluso para celulitis. 30 grados en cuello y papada. ¿Qué quiere decir? Que solamente el biselito va a entrar en la parte de cuello y papada. Y 0 grados en ojeras, ¿no? Va a entrar solo el biselito, casi rozando la parte, la parte de la piel, y va a entrar a 0 grados. Y también el conteo va a ser ahí, pues, en el dosificador va a ser por segundos. Será máximo 4 segundos.
El flujo libre con calibrador, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando, la dosificación es aproximadamente de 1 segundo a 2 minutos de aguja dentro del paciente según la patología del tratamiento. Esto lo volvemos a recalcar, ¿no? Esto va a depender mucho de la destreza de quien manipule el equipo. Y no, se puede pensar que uno pinche un vaso sanguíneo, que el oxígeno del aire Sí, y justo a raíz de eso, pues igual que en los otros tipos de tratamientos con aguja, vamos a generar hematomas, ¿no? Que por eso al paciente también se le debe advertir. Que va a desaparecer también en unos días, ¿no? Pero ustedes saben que muchos pacientes se alteran a la menor reacción, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? Entonces, siempre advertir, sí se puede coger una venita, se puede romper un vasito y generar pues un hematoma, ¿no? Eso es parte del tratamiento y eso hay que advertirle siempre al paciente. Puede suceder eso, ¿no? Y que vaya aire por ese vaso no sucede. No hay trombo, se estira tanto que no hay ninguna que conlleve a otras complicaciones, no, chicas. Va a romper el vasito y simplemente ahí se queda. No hay otras complicaciones a raíz de eso, no tengan temor. Acá estamos viendo, por ejemplo, una aplicación en estrías, está a 0 grados. Justamente, y como ustedes hemos visto en la práctica de plasma con plaquetas, hemos trabajado estrías, no sé a quién le trabajamos estrías. Entraba el biselito y se formaba casi la papulita. Es lo mismo que sucede acá, porque apenas entra el bisel, como es aire, va a inflar toda la estría. Entonces yo le digo a las chicas, sigan el caminito, sigan toda la estría, es como si estuvieras bordando la estría. Entonces eso va a ayudar muchísimo en la regeneración. Y en lo que es máquina y lo gradúo en ojeras, o sea, para que entre poco flujo. Exacto, sí. Porque si le pongo abdomen me va a salir. ¿Tu equipo no tiene para estrías? No. Si no tiene para estrías, ojeras. Claro, porque el flujo es lento de ojeras. Ojeras. Y así tiene que ser estría. Sí, exactamente. Contraindicaciones, ¿no? Les decía que es un tratamiento que no conlleva contraindicaciones porque nadie es alérgico al CO2, sin embargo hay ciertas contraindicaciones. Por ejemplo, en el caso de insuficiencia respiratoria, nosotros el CO2 vamos a eliminar, hemos dicho que se efectúa el efecto Bohr de la respiración. Entonces ¿qué órganos trabajan ahí? Pulmones, trabaja todo el aparato respiratorio. Si la paciente sufre de insuficiencia respiratoria, va a tener como cierto de falta de aire cuando ingresa el CO2. Entonces en estos pacientes no debemos realizarlo o debemos realizarlo con mucha precaución. En pacientes que tienen asma o resfriado común también. Por ejemplo, si el paciente tiene resfriado común y quiere someterse o le estás haciendo tratamiento de carboxiterapia, yo me sugiero que durante el tratamiento, durante el proceso de resfrío, no le trabaje carboxiterapia porque va a aumentar la afección. En insuficiencia cardíaca también, pacientes que tienen ese tipo de espasmos o de arritmias cardíacas, lo que va, como acelera la circulación, va a hacer pues que esté, ¿no? que empiece a latir más rápido el corazón. Entonces en esos pacientes es mejor no hacer este tipo de tratamientos. Insuficiencia renal, insuficiencia hepática, embarazo y lactancia, tromboflebitis aguda, estenosis mitral y aórtica también en cierto tipo de pacientes que tienen cierto tipo de patologías como la estenosis, ¿no? Entonces, son muy escasas generalmente las pacientes que vienen a reducción y tienen este tipo de patologías, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Como contraindicaciones generales. Infección en las zonas que vayan a tratar. Si hay una herida abierta y es justo ahí donde está la celulitis o el tejido adiposo, no le trabajo esa zona. Otra zona sí le puedo trabajar, no esa zona. Problemas psiquiátricos y psíquicos, psicológicos. En los pacientes que tienen cierto tipo, el hecho de que tú le pongas la aguja, el dolor, la paciente que es media, que es no exacto, las personas histéricas, las personas les va a exacerbar, van a estar gritando, ¿no? Entonces, por evitar
solamente es decir, es cierto. Entonces, para evitar ese tipo de reacciones. En los pacientes diabéticos se trabaja a nivel médico, nosotros a nivel estético no lo podemos trabajar. Problemas cerebrovasculares también hay que tenerlo mucho en cuenta. En tipo de cáncer también hemos dicho que no podemos trabajar. Mujeres con el periodo menstrual, ¿por qué? Lo que va a aumentar es el dolor. La persona que está menstruando siente el umbral del dolor, pues totalmente está a flor de piel. Entonces el dolor va a aumentar, solo es por ese tema. El dolor va a aumentar y va a estar pues en su máximo nivel. Problemas de epilepsia también, vamos a estimular la aceleración de la circulación sanguínea, entonces vamos a que podemos generar incluso un cuadro de epilepsia, entonces tenerlo en cuenta. Anemia severa también, porque va a haber una descompensación del paciente, porque se acelera la circulación, entonces también tenerlo mucho en cuenta. Reacciones adversas de la carboxiterapia. No, las reacciones que nosotros al paciente sí o sí le tenemos que indicar. Esto te puede pasar si te realizo carboxiterapia. Ardor y dolor leve al ingreso del CO2. Sensación de crepitación, sensación de que me falta el aire, de que no puedo respirar, ¿no? Sensación de pesadez, sí la vas a tener como si estuvieras llenado de aire, ¿no? Eritema local. Edema local, principalmente en la región palpebral, que puede durar hasta 48 horas, ¿no? La zona palpebral. Hematoma local puede generarse cuando hay rompimiento de un vasito sanguíneo. Entonces hay que tenerlo en cuenta esto, ¿ya? El CO2, seguridad. El CO2 es un gas no tóxico y no es embólico. Entonces, eso es lo importante, eso tenemos que recalcarlo para nosotros trabajar sin el mayor problema posible, ¿no? Pero teniendo en cuenta siempre las contraindicaciones. No causa hipercap, eso es lo que les decía. No hay paciente hasta ahora que haya visto pues, aumento de CO2 o intoxicación con CO2 en la sangre. Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. No produce radicales libres. Se elimina por vía pulmonar, renal y cutánea. No lesiona el tejido conectivo, no tiene riesgos locales ni generales. Entonces, esta es la seguridad, esto nos da la seguridad que podemos trabajar carboxiterapia sin tener ningún riesgo de daño al paciente. ¿Esa aguja se cambia por cada paciente? Sí, todas las agujas son descartables, todas. Incluso en el mismo paciente se utilizan hasta 3 o 4 agujas, porque la agujita va perdiendo el filo a medida que nosotros vamos haciendo el tratamiento. Entonces, tener disponible 3 o 4 agujas en el mismo paciente. Aguja utilizada en el paciente, yo simplemente lo descarto y no lo vuelvo a utilizar más. Ni siquiera en el mismo paciente. Por ejemplo, una vez trabajé con un grupo de chicas que me decían que la agujita del paciente lo guardaban para su próxima sesión. Entonces, sí, lógico, ¿no? Sí, chicas, aunque les parezca descabellado, lo he escuchado, por eso les digo, les hago referencia. No, ni sabe que yo guardo la agujita del paciente, lo rotulo con su nombre y está ahí. Como es palito difuso, en el que le ingresa un germen, hay una Entonces, eso, chicas, parece así, ¿no? Pero sí ha pasado, por eso les hago referencia. Entonces, yo le digo, aún utilizar en el paciente, así sea del mismo paciente, eso solamente se hace en acupuntura. Por ejemplo, sí se guardan las agujas del paciente. Es muy diferente, es totalmente diferente, ¿no? Pero para hacer cierta comparación, en ese caso sí, ¿no? Pero tiene otro mecanismo de acción, es muy diferente. En el caso de cualquier aguja, de cualquier terapia con aguja, se descarta incluso para el mismo paciente, ¿ya? Incluso las agujas que nosotros cargamos, a ver, las agujas que nosotros cargamos, en plasma, ¿no? Por ejemplo, la jeringa que cargamos, el gluconato, igual lo descarto, no es porque no haya chocado con la dermis del paciente, que no, todo se descarta, ¿ya? Entonces, esto vamos a tenerlo en cuenta, ¿no? Parece tonto decirlo, pero es mejor aclarar, ¿ya? Recomendaciones. Como procedimiento especializado, la carboxiterapia debe siempre ser realizado por un especialista. Ojo, hablamos de eso de capacitaciones. Debe observarse las condiciones de asepsia y antisepsia adecuadas, así como las normas de bioseguridad correspondientes. Esto es muy importante.
importante. No se debe realizar ningún tratamiento posterior a la carboxiterapia el mismo día. Como esto les recalqué, antes sí, después no. ¿Ya? Entonces, esto respecto a la carboxiterapia. ¿Alguna pregunta, chicas? Chicos, ¿alguna pregunta más? No, o sea, que se puede realizar plasma, por ejemplo, de la señora de la se realiza el plasma y al día siguiente No te recomendaría el día siguiente, porque el proceso inflamatorio del plasma todavía va a continuar las próximas 48 horas. Lo recomendable es a la semana. A la semana sí. Y por ejemplo, hoy día domingo le hemos realizado su plasma, el próximo domingo yo le puedo realizar su carboxiterapia y de ahí el día miércoles, 2 veces a la semana, empiezo ya a programar su carboxiterapia. Ajá, pero no el mismo día ni el día siguiente. Por lo menos, mínimamente tiene que haber una semana de espacio. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicas, respecto a la carboxiterapia? Chicas y chicos. ¿Todo claro? En la práctica vamos a ver mejor el tema de ángulo de aplicación, incluso vamos a hacer la anamnesis para saber, les pido que repasen los estadios de la celulitis. ¿Ya? Eso también que quede como tarea. Estadios de la celulitis, ¿ya? Todas las fases para que ustedes en la práctica hagan un buen diagnóstico, hagan una buena anamnesis para que podamos utilizar los ángulos de aplicación. ¿Ya? Entonces, estadios de la celulitis. ¿Y mesoterapia lo vemos otro día? No, vamos a verlo hoy día. No les entregaron porque yo tuve un pequeño problema con el UCB. Les cuento que estaba en el laptop